Bona tarda, novament. Ara entrem a la secció, podríem dir-ne, de les ciutats ferides. Fixeu-vos que en el programa, que en cadascuna de les ciutats que hem tractat hi ha un adjectiu, aquí hi ha un adjectiu que n'agafa dues de ciutats, que són les ciutats de Berlín i de Beirut. Jo ara només us presentaré la persona que conduirà aquestes dues sessions, que és la Carme Arenas, a qui li agraïm molt que hagi volgut ser aquí avui per posar aquest fil conductor que trobarem entre aquestes dues ciutats, perquè em sembla que és interessant de veure la tessitura d'aquestes ciutats des d'aquesta perspectiva de la ciutat que està ferida, que és una idea que ha anat sortint en moltes de les ciutats. Fins i tot ahir, quan parlàvem de Roma, també la idea de ciutat ferida va aparèixer. La Carme Arenas és una persona molt coneguda, és la presidenta en aquests moments del Pen Club Català, és una persona molt compromesa amb la literatura i sobretot amb els escriptors que en aquests moments pateixen algun tipus de persecució. Ella és llicenciada en Història de l'Art, en Filologia Catalana, és especialista en diversos temes vinculats a la literatura, especialment en el tema de les avantguardes, i concretament ha treballat molt profundament personatges com Joan Brossa o Joan Salvat Papasseit, i ha fet també de professora de literatura, de crítica literària, etc. Tot allò, traductora, tot allò que té a veure amb la literatura interessa la Carme Arenas i per tant sembla que és la persona més indicada per ser avui aquí i presentar-vos aquests 4 escriptors que ens acompanyaran en aquestes hores que venen, amb 2 sessions, evidentment. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Vita. Bé, molt bon vespre a tothom i evidentment molt honorada d'estar amb tots vostès i sobretot tan ben flanquejada, que no és una cosa que passa sovint. Per tant, molt agraïda al Festival Mot d'haver-me donat aquesta possibilitat. Continuem parlant de ciutats, aquests espais una mica màgics, diríem, en constant transformació, que són el paradigma de la modernització de la nostra societat, de la modernitat, el pas d'una societat més tradicional a una societat industrial, moderna. Les ciutats són espais de convivència importants, són escenaris de transformació important, i és allà, diríem, on nosaltres projectem moltes vegades estils de vida diferents. Les ciutats ens mouen a viatjar, a conèixer-les, i per tant són un motiu d'atracció i per tant també de coneixement. La literatura, evidentment, no pot fer altra cosa que fixar-se en les ciutats, de parlar de les ciutats, i de fet jo diria que és la literatura la que dona vida també en aquestes ciutats, si m'explico. En el sentit de que la ciutat pot acabar sent només un escenari, un decorat, si nosaltres no arribem al fons i no entrem a veure d'aquesta ciutat el canamàs, diríem, l'ordit, que són la vida de tots nosaltres, amb els nostres patiments, amb les nostres il·lusions, amb els nostres somnis. Això és el que dona realment vida a les ciutats. I la literatura té precisament aquesta virtut, que és com una lent d'aproximació que ens acosta i ens entra a l'ànima humana, a l'ànima d'aquestes persones que som tots nosaltres, que patim, que lluitem, que somiem, que estimem. Per tant, diríem que les ciutats necessiten de la literatura i la literatura s'inspira en les ciutats com a matèria literària. Bé, avui parlant de ciutats, com que són organismes vius, són organismes que també pateixen, i avui en aquest bloc voldríem parlar de ciutats que en un moment determinat de la seva història han patit un traumatisme fort, han tingut algun esdeveniment que les ha colpit de tal manera, de vegades d'una manera circumstancial,
però de vegades d'una manera prou contundent, prou seriosa, com perquè això hagi significat un punt d'inflexió, un abans i un després en la història i en la vida d'aquestes ciutats. És allò que hem volgut anomenar les ciutats ferides, i per tant començarem parlant d'una ciutat ferida, diríem, molt de temps, que és la ciutat de Berlín. I si em permeten un apunt personal i una pausa, jo voldria tenir un record ara perquè crec que aquesta setmana hem esdevingut una mica més orfes literàriament parlant. Dilluns morien, la casualitat ho ha fet així, Eduardo Galeano, que va viure molt temps entre nosaltres, i després el gran Günter Grass, que abans ha estat esmentat, a qui jo sempre associo amb la ciutat de la qual parlarem ara, perquè va ser la ciutat on també vaig tenir el goig de conèixer l'ara ja fa un grapat d'anys. Bé, parlarem de Berlín, que és una ciutat, com vostès saben, que va patir una ferida molt profunda, i avui potser intentarem també esbrinar si aquesta ferida ja ha estat cicatritzada o encara continua oberta o en perill de quedar encara oberta. I per parlar de Berlín comptem amb dos grans escriptors que de fet els acomuna no solament l'interès diríem per Alemanya, sinó el fet de la circumstància que eren vivint a Berlín en el moment de la caiguda del mur. Per tant, això els fa testimonis d'excepció d'una realitat que va sacsejar, diríem, tota l'Europa del seu moment. En primer lloc, els presento l'escriptor que tinc a la meva esquerra, que és Cesc Nottebohm, que ho digui bé perquè m'ha alertat que tothom li diu malament, que com saben és holandès, però que de fet jo diria que és ciutadà del món perquè és un immens viatger, és una persona d'una gran curiositat, li interessa diríem molt el nostre planeta i ha estat diríem a molts llocs recòndits del món i diverses vegades és un curiós dels altres països i de poder sempre fer aquesta anàlisi de les altres cultures. Aquesta faceta ens ha regalat esplèndids llibres de viatge. Això li va valdre que l'any 2010 va rebre el Premi Chatwin, el premi que porta el nom de l'antropòleg i també viatger Bruce Chatwin. Cesc Nottebohm és un gran creador, una persona d'una trajectòria dilatadíssima, té més de 50 llibres publicats, ha conreat tots els gèneres, ha escrit moltes novel·les, ha escrit poesia, ha escrit teatre, és traductor i aquests llibres de viatges que parlàvem ara. És un escriptor multipremiat, és un escriptor que també una mica el contem com a nostre perquè des de jo pensava que feia uns 30 anys i m'ha dit que fa 50 anys que passa temporades a Menorca, per tant el contem una mica també de casa nostra. Ha rebut tota mena de premis i jo voldria destacar el fet que és cavaller de la Legió d'Honor francesa i que també recentment va ser nomenat doctor honoris causa de la Universitat de Freie de Berlín. Freie? Sí? Universitat Libre. Molt bé. Aleshores, a la meva dreta tinc Josep Maria Martí Font, també és un gran del periodisme, ell és llicenciat en Dret i en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, mataroní. De ben jove també li va picar el coquet de viatjar, va viatjar als Estats Units, a Nova York, a San Francisco, va viure a Los Angeles i crec que va ser també guionista de la indústria hollywoodiana durant un temps. Va ser un estudiós de tota la cultura i la contracultura dels anys 70 i ha publicat llibres sobre això. De fet, s'ha dedicat molt més després al periodisme, diria el magnífic periodisme, perquè ara discutíem que el seu periodisme té un toc tan personal que jo el considero un assaig, és assaig periodístic. Ell, la seva humilitat em deia no és una crònica, quan vostès llegeixin els seus llibres se n'adonaran de seguida. Ell ha treballat en molts mitjans de comunicació, amb La Vanguardia, Canvi 16, després va entrar a treballar al País, on va ser redactor a Madrid, a Barcelona, corresponsal també a París.
i actualment doncs, torna a ser a casa nostra i dirigeix un màster de periodisme internacional a la Universitat Pompeu Fabra, a l'IDEC. Per tant, tots dos doncs, els acomuna aquest fet d'haver viscut a Berlín en aquest moment tan especial i tan històric, però a més, tots dos han reflexionat sobre aquest fet i ens han documentat sobre, no només diria sobre Berlín, sinó sobre Alemanya en general, perquè són dos autors que quan parlen d'un tema procuren sempre estendre's i anar espigolant diferents aspectes. Per tant, tant llegir Cesc Nottebohm com Josep Maria Martí Font, acabes sabent molt d'història, molt d'economia, vas resseguint una mica tots els ressorts d'un país i això penso que és molt d'agrair. Recentment tots dos han publicat sobre la ciutat. Jo us porto aquí les darreres publicacions. Bé, ja fa uns anys Cesc Nottebohm va publicar El dia de totes les almes i després mirarem de llegir-ne un fragment, però just l'any passat ha aparegut aquest volum Notícies de Berlín, on ell ha plegat, i és molt interessant, ell ha plegat tots els seus escrits que fan referència a la ciutat i el fet curiós és que es va veient l'evolució en aquests 4 temps, en aquests 4 moments en què ell reflexiona perquè és a Alemanya, és a Berlín i reflexiona sobre la ciutat, vas veient una mica l'evolució, que no és que es desdigui d'allò que ha escrit abans, però que evidentment va evolucionant també el seu pensament i també a mesura que avança també el coneixement del país. I Josep Maria Martí Font, que ja ens havia obsequiat uns anys abans amb el dia que... Perdó, que em dic aquí. El dia que acaba el segle XX ens ha obsequiat aquest any passat amb Después del muro, publicat aquí a Galàxia Gutenberg, que de fet està molt bé perquè és una lliçó d'història també d'Alemanya estrictament contemporània, rabiosament contemporània. Per tant, diríem que tenim els millors convidats i les millors persones per poder parlar de la ciutat. Bé, parlàvem doncs d'aquesta ferida de Berlín motivada per aquest mur, un mur de pedra, diu el Cesc Nottebohm. S'ha dit doncs, també el mur de la vergonya. El fet és que va ser no només un mur físic, sinó que va representar un mur mental, un mur social, un mur ideològic, un mur econòmic, per tant amb conseqüències en tots els aspectes de la vida. Va modificar evidentment la vida quotidiana de les persones en un espai de temps brevíssim i va durar, diríem, els anys suficients, 28 anys, com per acabar configurant, diríem, un element més de la ciutat o un canvi prou profund. A mi m'agradaria començar la conversa preguntant-vos per això. Què passa amb una persona que arriba de fora, d'un altre país, en el vostre cas d'Holanda i en el teu de Catalunya, i arriba en una ciutat que té sempre un límit, que és una imatge que el Josep Maria dona molt, de travessar carrers que al final eren carrers sempre sense sortida perquè topaves amb el mur. Quina és la sensació? Perquè tant l'un com l'altre jo penso que l'expresseu molt bé. No sé si vols comentar, Cesc. Bueno, espero que he comprendido todo. Seguro que sí. No, es que la historia de un holandés con este ciudad. Sí, no sé si es. ¿Qué es esto? Algo que sea calculado. Hay algo, un motor. ¿Un pájaro o algo así? A lo mejor es mi corazón. Ah, bueno. Ahí. Bueno, en todo caso, para holandeses, Alemania es algo diferente que, por ejemplo, para un español. Nosotros, cuando yo tenía 6 años, los alemanes han invadido Holanda y ya tenía yo una historia con Alemania. Y después de la guerra, mi padre ha muerto en la guerra. Esto también influencia. Cuando finalmente me han publicado mis libros en Alemania, por ejemplo, los alemanes
me han dicho, su padre ha muerto en esta guerra. Y yo he dicho, sí, pero era un bombardeo inglés. Ah, ya un poco mejor, ¿no? Pero yo he ido por primera vez verdaderamente en el año 63 con dos amigos que eran los dos en la resistencia holandesa. Y lo que he visto es que eran en el campo de concentración de Dachau. Esto es muy duro. Y han sobrevivido. Pero tenían una especie extraña de nostalgia para Alemania. Y viajando con estos dos que habían sobrevivido todo, y si uno llegaba a la frontera entre el oeste y el este, han venido soldados en uniforme del este con espejos para ver si debajo del coche no había algo. Y yo he mirado a estas dos personas porque habían vivido la guerra en un campo con gente en uniforme. ¿Qué pasaría, no? Era tenso, pero después cada día me han llevado a restaurantes con cosas alemanes, ¿no? Wurst, no sé. Y aparte de eso, hemos ido para el Congreso del Partido Comunista, la SED, Sociale Einheit. Y ya en este congreso había Khrushchev. Y hemos visto horas cómo la organización perfecta de los alemanes hacen las cosas, ¿no? Y los dos habían momentos de ironía, de cinicismo y también de una especie extraña de felicidad. Bueno, y después he vuelto 2, 3 veces. Para mí también lo que es importante en todo eso, y después me paro, es que yo estuve en 56 en Budapest. He visto cómo los rusos habían encerclado Hungría. Y, por suerte, se puede decir, estuve en Berlín al momento del caído del muro. Es como si era predestinado, ¿verdad? Y los ingleses tienen por eso una palabra. I have come full circle. Porque he visto el uno y el otro. Y esto me ha dado una posibilidad de observar, y hablo alemán, y después he quedado. Pero primero, ahora creo que debemos hablar de nuestras experiencias que no nos conocíamos en este tiempo. Una lástima, pero habría sido... Habría sido divertido, sí. Sí. Sí, vols comentar. Añadiría una anécdota que él no ha dicho, pero que durante la comida hemos añadido a este comentario sobre sus dos amigos de la resistencia holandesa que de pronto sienten la Deutschtum, se sienten esa cosa, esa curiosa atracción que tiene una cultura como la alemana. Y yo le he puesto el ejemplo de Reich Ranitzky, un judío polaco que se convierte en el gran padre, en el papa que le llamaban de la literatura alemana, de manera que lo que él decía que iba a misa triunfaba, como le sucedió al señor Nottebohm, cuyo libro al día siguiente se agotó en todas las librerías, más o menos. Y Ranitzky, que era un judío polaco, nacido en Varsovia, de cultura alemana, que nunca quiso renunciar a ser un hombre de cultura alemana, decía una frase muy curiosa que era: sí, Wagner era un antisemita, pero Siegfried es la mejor ópera del mundo, ¿no? Es decir, que una cosa no quita la otra, era una manera de defender lo alemán de una Alemania o de ciertas Alemanias, ¿no? Porque yo creo que estaríamos de acuerdo en que Alemanias hay muchas, ¿no? Y de hecho la cultura alemana es una cultura que ahora la vemos muy circunscrita a lo que sería Alemania y en todo caso Austria, pero históricamente el
el río de la cultura alemana es un río que viene del Báltico y del Mar Norte y muere en el Mar Negro, y a través del eje Rin-Danubio, todas las ciudades, desde Bratislava hasta, tienen todas ellas un nombre alemán, porque el alemán era la lengua franca. De hecho, Kafka escribe en alemán no por otra razón, sino que es porque simplemente es la lengua de cultura que usa en aquel momento. No por esto deja de ser más o menos checo o bohemio, ¿no? Y en este sentido, esta Alemania a la que nos referimos tampoco sería tal vez la Alemania que representa este Berlín herido, ¿no? También hemos hablado de ello. ¿Qué te parece? Sí, es que vivo cada año, después de 10 años, 2 meses en el sur de Alemania, Baden-Württemberg, y es el país con un gobierno verde, y no podrían ser más lejos de Berlín que Holanda, de cierta manera. Es un país, bueno, hay que decir que cuando me han dado una beca para quedar en Berlín en 89, me han dicho 1 año. Y yo he dicho, bueno, perdón señores, pero 1 año es mucho. Y después ha caído al muro, y por eso he quedado, y no era mucho, era fantástico, ¿no? He vivido todo. Pero nadie que no ha vivido este tiempo puede comprender, por ejemplo, el momento que en Berlín mismo la claustrofobia es el domingo, a dónde puedo ir sin quitar Berlín, ¿no? Había el muro, y el muro es redondo, largo, pero en todas partes. Y había un pueblo pequeño que se llama Lübars, y allá hemos hecho un paseo cada domingo, y un paseo al lado del muro. Pero había un muro primero de metal, y después había unos 25 metros de arena. Si uno había intentado de cruzar, sería ejecutado inmediatamente, porque había torres con binóculos. Y era muy interesante, porque hemos dado este paseo en una especie de sendero al lado del muro de metal, pues había la arena, y después el muro, con torres, con estos señores con binoculares. Y lo que era interesante es de ver unas jóvenes chicas de Berlín West en caballo, y que inmediatamente, cuando ellas pasaban, y lo raro que he escrito en este libro, que son 2 libros, los míos sobre Berlín. Una es como un esbozo para el otro. El esbozo son mis observaciones que he escrito para primero una revista holandesa y después también por los alemanes. Uno es lo que pasaba. Había muchos momentos de tensión y cosas para describir. Pero el otro era una novela que he escrito después, y utilizando el primero como esbozo. Y en este segundo libro, la novela, el protagonista, que es un fotógrafo holandés que hace para la tele las cosas atroces de este mundo, campos, ¿cómo se dice? Mass graves, ¿cómo se dice? Fosas comunes, sí. Fosas comunes, campos de torturas, etcétera, etcétera. Él ha perdido mujer y hijo en un accidente de avión, y se ha alquilado, se puede decir, a CNN, la televisión, para hacer solamente esto. A donde hay batallas está, pero vuelve siempre a Berlín con un grupo de íntimos, de amigos. Y él encuentra una chica holandesa que estudia la historia, pero su tema en este libro
de estudios, es una reina española del siglo XII. Y él, para explicar a ella, ¿cómo se puede decir, por ejemplo, ella pensaba o ella decía? Y él trae a la chica a este sendero o camino donde hablaron. Y ahora ha desaparecido. No hay ni muro de metal, ni la arena, ni los torres y ni el camino. ¿Cómo alguien en 10 años, si uno dice, bueno, hay que mirar, era muy dramático así, aquí, pero no hay nada. El paisaje es inocente, no hay memoria. Y eso, cuando yo vuelvo a Berlín y paso todo el tiempo, cuando estoy en la mitad, en el Bahnhof, la estación, Friedrichs, era el puesto para pasar, pero habría siempre ellos. Y no era peligroso, pero es un pasaje de un mundo en un mundo completamente diferente en 20 metros. Y eso es inolvidable, y cuando paso ahora en Friedrichshafen, es ridículo, no pasa nada, pero siempre me suena, hay algo, pero debe tener las mismas... Exactamente, igual, lo mismo, ¿no? Una de las cosas que más impactaba cuando pasabas sea a la otra parte de Berlín, o yo recuerdo mi primer viaje a Alemania del Este, en coche, cruzando por el norte de Baviera, entrabas por Sajonia, entonces había un corredor que era una autopista, de las autopistas de las que había construido Hitler, que estaban en bastante mal estado, las mantenían más o menos en forma para que los turistas pudieran pasar. No se podía salir en ninguna salida, solo se podía salir para comprar cigarrillos occidentales sin impuestos y whisky sin impuestos. Que esto es una cosa muy curiosa porque cuando ya había caído el muro, ya todo aquello era un desastre y nadie controlaba nada, las intershops famosas seguían funcionando para sacar valuta, que era lo único que les importaba realmente al régimen de Berlín Este, ¿no? Pero esta sensación de cómo desaparece esa división, que era una división radical entre dos mundos, porque cuando uno cruzaba a pie por el Checkpoint Charlie, por la Friedrichstraße, salía del gran escaparate de esa pecera, yo le llamo una pecera con decoración de bazar chino, porque la Kudamm, que era la gran avenida de Berlín occidental, en realidad no era la gran avenida del Berlín tradicional, era una avenida secundaria, más bien la avenida en la que había los cabarets y los teatros, que por razones de la división quedó convertida en la avenida más importante de Berlín occidental, ¿no? En cambio, al otro lado estaba pues el Berlin Mitte, Unterlinden, los grandes edificios oficiales, ¿no? Cuando se pasaba al otro lado, de pronto el mundo era como darle la vuelta al calcetín. No había ni un solo anuncio, no había gente en la calle, tenías que andar un buen rato hasta que llegabas y empezabas a encontrar peatones. De hecho, la noche que cayó el muro, lo que más nosotros los periodistas habíamos estado en la famosa conferencia de prensa del señor Günther Schabowski, ese señor que sacó un papelito del bolsillo y dijo, sí, se podrá cruzar ab sofort, que quiere decir ahora mismo, y todos corrimos a escribir, ha caído el muro de Berlín, pero claro, el muro no había caído, todo seguía igual. Nos fuimos a cenar y después de cenar, unos colegas, nosotros estábamos hospedados en Berlín Este, pero unos colegas estaban hospedados en Berlín Oeste. Y había que volver antes de las 12 de la noche porque era como el pase de Cenicienta, que le llamábamos, ¿no? Y cuando nos acercamos por la Leipzigstraße hacia el checkpoint, que era un lugar desierto, allí había 100 o 200 personas alrededor del checkpoint que le estaban diciendo al guardia fronterizo, al oficial, que habían visto por la tele que se podía pasar al otro lado, ¿no? Y eso fue el hecho de ver gente
y que no fueran inmediatamente detenidos o simplemente eliminados, fue lo que nos hizo correr, y ahí empezó, después de 200, eran 300, luego fueron 500, y luego fueron 1000, y luego ya se abrió el muro, porque hubo un vacío de poder, fue la única explicación que hay. No hay ninguna teoría conspiranoica que pueda explicar lo que pasó aquella noche, fue una cosa que pasó de abajo a arriba y no de arriba a abajo, se desbordaron todos los cauces, y lo que define aquella noche en el lado del este es ese contagio del ruido de la gente, del mundo occidental disparatado, donde estaban todos borrachos al otro lado, ¿no? Y esa división tan tremenda desapareció no en cuestión de años, en cuestión de meses, cuando en enero o en febrero del año 90, porque claro, los periodistas estábamos en Bonn, que era la capital de la República Federal. Al cabo del tiempo empezamos a seguir la campaña electoral, seguimos basados en Bonn, y íbamos mucho a Berlín, pero recuerdo un viaje a Berlín, yo no creo que fuera en enero o en febrero, con un colega decir, oye, ¿y dónde estaba el muro? Y el muro es que ja no estava, literalmente havia desaparecido. Aquest és un fet que jo volia remarcar amb tots dos, que és la qüestió de la memòria, perquè hi ha la petita memòria, que és aquesta memòria personal, de la qual tu parlaves, aquests llocs que per tu van tenir una significació i que després hi tornes i ja no hi són, ja no existeixen, i després hi ha la gran memòria, que és la memòria col·lectiva. Hi ha una cosa que sobretot tu incideixes molt, i és el fet de la rapidesa amb què es destrueix la memòria. A mi, tot i que vàrem viure que aquesta destrucció del mur va anar molt ràpida, sí que em va sorprendre un parell de coses. Sobretot perquè, esclar, el nostre país també hem tingut en aquest segle un trauma molt important, que és el de la Guerra Civil. Sempre lamentem que és un país que no ha sabut gestionar ara la memòria, en el sentit que han mort tota la generació pràcticament que va viure la guerra, molts dels de després, i no hi ha hagut cap llei important de memòria històrica que hagi rescabalat, ningú ha demanat perdó. Per tant, en una situació de desmemòria molt preocupant que situa els països en la possibilitat de tornar a caure en els mateixos errors. I normalment solem dir d'Alemanya que és un país que ho ha sabut fer bé, en el sentit que sempre, té molt present la memòria. Però en canvi, llegint-vos, entens que és una memòria falsejada, una memòria fins i tot mercantilitzada de vegades, sobretot en l'aspecte concret del mur, tots aquests episodis d'apropiació. Però té les dues vessants, perquè té la vessant amb la qual, òbviament, el mur desapareix i ningú el vol allà davant. Però, senyores, si ustedes no quieren perderme, hay que hablar bien. Perdó. Sí. És que jo ho posaré més endarrere, perquè serà la manera que posaré tots dos. Es que no he comprendido la pregunta. Sí, yo le decía... Todos los holandeses hablan perfectamente catalán, pero yo soy un experto. No tengo todo la... No, yo le comentaba que antes usted hablaba de la memoria personal, que es muy importante el hecho de tener memoria de un lugar físico, volver allí y que aquello no exista. Pero que existe también la memoria colectiva, la gran memoria, y que normalmente nosotros en este país, que vivimos el gran trauma de la guerra civil, siempre nos dolemos del hecho de que no hemos afrontado esta memoria, que hemos sido muy huidizos en este sentido, y que en cambio los alemanes sí que lo han hecho bien, en el sentido de que han tenido presente su memoria. Sí, pero ha tardado. Esto es lo que yo quería... Unos 10 años después de la guerra era un falta de memoria completa. Y ha escrito un señor que se llama Mitscherlich un libro, más o menos el título, de Unfähigkeit zu trauern, lo que quiere decir la imposibilidad o la no capacidad del duelo. Y en este momento también los jóvenes habían crecido bastante para preguntar a sus padres, ¿qué has hecho tú?
o sus abuelos. ¿Qué? Oh. Y en este momento ha empezado casi una orgia de, no sé si se puede decir duelo, pero de trabajo de memoria. Y esto no han hecho los españoles y no han hecho los japoneses. Los japoneses aún no quieren saber. Lo que han hecho, por ejemplo, en China es monstruoso, ¿no? Y en Alemania lo han hecho como son los alemanes, completo, 100%. Ahora saben y nosotros saben que saben. Pero son cosas de memorias. Yo me recuerdo, perdona que una vez más, el día del muro caído, yo tenía un libro en un editorial en el este, que era muy raro en estos días, un editorial. Yo pensaba al pobre redactor, que era siempre en una silla de ruedas, se dice, ¿no? Sí. Y me he dicho, ¿qué pasa con él? Y contracorriente de los miles y miles que han venido al oeste, yo solo he ido al este. Y era muy raro. He hablado con él, él me ha dicho, para nosotros está terminado todo, boom, boom, boom. Han sido comprados inmediatamente después para mi editor alemán del oeste. Pero, si me permiten la ironía, cuando yo quería volver al oeste, era en el Gran Corriente. ¿Y qué me pasó? Es que me han dado también a mí un plátano. Porque a todos han dado plátanos y dinero del oeste. Y me han dado un poco de dinero y un plátano. Y para explicar era demasiado complicado. Pero en memoria, lo que me ha extrañado en los primeros meses es que mis amigos, decimos, liberales del oeste, que tenían una posición privilegiada, estar en el oeste con mucha subvención, no servicio militar, sí solamente gente quería vivir allá como vitrina para todo el mundo. Y 2, 3 meses después ya hablaban de casi un racismo. ¿Has visto este? Es del este. ¿Por qué vienen todos aquí? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y has visto su pantalón? Es del este. Era un periodo muy raro. Bueno, en todo caso, es historia. Sí, duró un tiempo esa... De hecho, se convirtió en una especie de permanente división entre Ossis y Bessis, ¿no? Que se distinguía por el tipo de blue jeans que llevaba uno, por el tipo de zapatos, realmente. En cuanto a esto de la memoria, es interesante esto que decías, que Alemania tarda en... Los años 50 son los años de plomo, no hay los nazis siguen en todos lados, no es hasta los juicios de Frankfurt del 60 y hasta que la generación de los 68istas de alguna manera empieza a preguntar, ¿y tú qué hacías? Cuéntame, ¿dónde estabas tú? Que todo aquello empieza a removerse y entonces tenemos un periodo largo, extremadamente violento. Un elemento muy interesante que se olvida muy a menudo es cómo en Alemania puede estallar la violencia puede estallar de manera muy fácil. De hecho, tenemos todos los episodios violentos de la Rote Neufraktion de los años 60 y 70, pero yo puedo decir como corresponsal que en Alemania que en los años de la unificación se producen como 6 o 7 atentados a altos cargos políticos, desde Herrhausen de la Treuhand. Hay como 7 asesinatos, incluso a Oscar Lafontaine están a punto de cortarle el cuello con un cuchillo en un meeting. Schäuble, el señor Schäuble, que ahora vemos en su silla de ruedas, es una víctima de un atentado en una knaipe en la campaña electoral del 91. Hay una bicicleta bomba que acaba con la vida del presidente del Deutsche Bank, etcétera, etcétera, en un momento muy curioso en el que hay una especie de erupción de violencia que luego se acaba, de golpe y porrazo se acaba. Hay una detención de 2 o 3 chicos
de la Rotterdam-Fracción que estaban refugiados en el este como piezas de cambio, pero que es evidente que no tienen nada que ver y nunca se aclaran estos asesinatos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Budapest en 56, cuando he entrado en la ciudad, había cuerpos de la Stasi Hungría, ¿no? de los servicios secretos. Y la gente lo habían matado y puesto dinero en las bocas, y los cuerpos eran, no eran cientos, pero algunos, y espetaban, ¿no? sobre ellos. Y esto no ha pasado, pero a unas personas distinguidas, de más alta, Sí. eso sí. Sí, nunca se sabrá muy bien claro. Yo creo había muchas tesis en aquel momento. De hecho, los servicios secretos, los altos coroneles de la Stasi y los altos cargos de la inteligencia del Este amenazaron veladamente con problemas si no se arreglaba su situación. Sí, por ejemplo, Su situación se arregló. si habría sido Girona, que tú sabes que el vecino era con el Stasi, que después, ¿no? Sí. Y un momento dado han abierto los registros, los cadastres, y cada uno podía saber lo que habían escrito tales y tales sobre ti, sobre tu mujer, o si tu mujer había denunciado a ti, y esas cosas han durado años, ¿no? Sí, Años y podríamos años. hablar mucho de la cultura de la delación en Alemania, ¿no? ¿De? De la cultura de la delación, Ya. de una cierta tendencia a decir, aquí no se puede aparcar, llamaré a la policía. Es así, literalmente. En la Alemania, no en Berlín, tal vez, exacto. Quizá esta diferencia también deberíamos hacerla, ¿no? Decíamos que Alemania es una nación provinciana, Berlín es la excepción, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Uh-huh. Pero hay algo también, gente muy vieja en Alemania. Ahora hablo del año 89. Las transformaciones de Alemania, después decimos 19-18, una revolta. Era un imperio, después era una democracia, después había Weimar, después había los fascistas. Había gente que eran héroes contra el fascismo, que después eran tipos terribles en el comunismo. Una persona de, decimos, 80, 85 años, había al menos 4 o 5 pasados políticos. Y muy difícil de saber. Te doy un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero también es interesante. Un viejo abogado judío que conozco, que conocía en New York, que me ha dicho, hemos huido y yo estuve en el gimnasio, el Wilhelms Gimnasio, antes, y quería antes de morir una vez más visitar mi gimnasio. Y ha ido y estaba delante del gimnasio y un joven le ha dicho, señor, ¿usted busca algo? Y me dice, sí, yo era discípulo en este gimnasio. Y el otro ha dicho, pero ¿cómo era? El miedo que teníamos de los profesores. Y el joven ha dicho, yo soy profesor ahora, y si usted sabía el miedo que tenemos de los discípulos ahora. y eso es un cambio para el alma alemán que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Wow. Continuamos hablando del muro. Hay una frase en su libro, Noticias de Berlín, que dice, antes del muro, después del muro, esta es la manera en que se divide ahora el tiempo, aun cuando desearías que no fuese así. ¿Todavía es así? Otra vez. Es una frase suya, ¿eh? Sí, ya, por eso. Bueno, así aislada. Antes del muro, después del muro. Esta es la manera en que se divide ahora el tiempo, aun cuando desearías que no fuese así. Yeah. ¿Todavía estamos aquí?
O sea, está tan presente este muro que se derruyó, intentó que no se viera más, aunque después con la construcción del memorial pues, se recuperó esta memoria. Pero en el imaginario de los berlineses o de los alemanes en general, ¿persiste esta división del tiempo entre antes y después o ya ha pasado suficientemente para tiempo? Los jóvenes 25 no. años? Para los jóvenes no, seguro que no. Pero lo que es extraño ahora, otra vez una orgía de memorias, ¿no? 70 años de Auschwitz, 70 años de esto, 70 años de... Y documentarios, ¿no? En la tele. Y veo mi Berlín con las tropas de Hitler. Veo Hitler. Son, ¿cómo se dice? Capas, ¿no? Capas de memoria de otros. Y esta ciudad está completamente lleno de historia. Entonces, y yo tenía un amigo que era obsesionado con eso, y que me ha traído, mira aquí, este muro, aquí han fusilado a tal y tal. Huecos, en muchas partes. Y esto es seguido durante los 2 años, 3 años que estuve allá. Pero ciudades y novelas. Lo que me interesa a mí es que en ciudades como por ejemplo Berlín, pero también en Roma, nunca ha habido un silencio completo. Siempre ha habido un susurro de amor, un juicio, una proclamación de ejecuciones, algo. Siempre alguien habla en ciudades como esto. Eso es que se siente más en Berlín que, por ejemplo, en otras ciudades. Siempre ha habido algo y nunca han parado completamente. Si usted ha visto el film de Hitler en su búnker, ¿no? Pero el espíritu, voy a dar un ejemplo. Es que me han traducido este libro y había un museo al este sobre todo eso. Y había fotos que nunca había visto de los que han ahorcado en Nuremberg. Y Goebbels, Göring, que había un cápsula de cianida. Pero los otros con esto. Y también una foto de alguien quemado. Y los rusos habían escrito, esto es el cuerpo de Hitler. Bueno, una foto más o menos atroz. Y de vez en cuando mi imaginación de poeta me seduce de decir algo. Y he dicho, era como un, ¿cómo se llama este insecto que salta? Saltamontes. Era como un saltamontes quemado. Bueno, el libro es traducido. Yo estoy con mi traductora. Y dice, esto es imposible. Imposible. Saltamontes no va. Pero yo digo, yo puedo hablar en alemán, yo puedo decirlo. No, pero esto no se puede decir en alemán. Esto es lo que dicen todos los malos traductores. Esto no se dice en español. Esto no es imposible en italiano. Bueno, en todo caso, yo digo, explícame por qué no es posible en alemán. Un saltamontes es tan pequeño. Silencio. Y yo dije, ¿y Hitler tan grande? ¡Oh, no he dicho eso! Esos son momentos difíciles. Bueno, hi ha una frase de Josep Maria que també em va colpir molt, que és molt contundent, que diu... Perdó? Sí, perdó. Que hi ha una frase del libro de Josep Maria que dice, Berlín es la Pompeya del siglo XX. La Pompeya del siglo XX. Así de contundente lo podemos entender. De cierta manera se puede decirlo, pero aún en Pompeya no hablan. Sí, lo es cada vez más, además, porque ahora ya la historia es ofrecida al visitante como
como el viaje turístico, ¿no? Ahora vas a Berlín y tienes la topografía del terror en un sitio, puedes bajar al búnker, puedes ir a ver el memorial del Holocausto, hay el memorial del muro que ha sido reconstruido a lo largo de casi 2 kilómetros en la Bernauer Straße, y es evidente que sobre todo los jóvenes, muchos jóvenes que visitan Berlín y jóvenes orientales, por ejemplo, la última vez que estuve había cantidad de jóvenes orientales en el Museo del Muro, en la reconstrucción de la Bernauer Straße, que es bastante impresionante porque esto es un lugar en el cual el muro desapareció prácticamente, ¿no? Y fue por la labor de un pastor protestante y sus amigos que pensaban que para poder explicar lo que aquello fue, hacía falta que existiera. Es decir, poder decir, no, es que esto era así. Mirad cómo era, porque no se podía explicar. Y ahora está reconstruido. Estos jóvenes japoneses, chinos, era evidente que estaban en Berlín haciendo un viaje a la historia del siglo XX, es lo que estaban haciendo. Y los guías era lo que les enseñaban, ¿no? Al margen de los museos más pop, como el del Checkpoint Charlie y todo eso, pero que también tienen su valor porque de hecho estaban allí cuando todo esto sucedía y ya existía el museo del Checkpoint Charlie, ¿no? Pero ha perdido su amenaza, ¿eh? Es sí, esto. pero ha vuelto a poner la caseta aquella de... Antes era... había unas pequeñas escaleras, se podía mirar al este. Y, por ejemplo, en una universidad americana han comprado parte del muro. Y yo lo he visto en un campus universitario en Los Ángeles y de repente está, bueno, unos 20, 30 metros de piedra, sin ninguna amenaza, y los pobres estudiantes miran, sí, el muro de Berlín, pero nada de la amenaza, ¿no? Bueno. Sí, está descontextualizado, claro. Yo de este cruce tengo una anécdota que no me resisto a explicar, y es que en el mes era agosto del 89, cuando ya muchos alemanes escapaban de la Alemania del Este vía Polonia, vía Chequia, el día del aniversario de la construcción del muro, yo pasé al este, con esos pases de Cenicienta, que pagabas 25 marcos, te daban 25 marcos que no valían para nada, y entonces tenías que volver antes de las 12 de la noche. Entonces en Berlín Este conocía al agregado cultural de la Embajada Británica y nos fuimos a cenar y me llevó a unos lugares totalmente surrealistas, que creo que debí ser de los últimos que los vieron, un café de los años 30 con unos teléfonos de baquelita y en cada mesa una bola de cristal con un número y tú podías llamar, pero los teléfonos no funcionaban, que eso era lo mejor. Bueno, la cosa es que se nos hizo tarde y yo llegué a las 12:04 o 10 minutos, o sea, 5 o 10 minutos tarde, y entro, era una plaza que ahora no existe porque se ha construido allí, había una manzana vacía, donde había como una especie de hangares, ¿no? Y pasabas y hacías toda la cola. Bueno, entro en el hangar y ¡plum!, se cierra la puerta detrás mío y me quedo dentro de esta especie de garaje, y en un rincón veo a dos tipos que tenían una pinta de nada de fiar, realmente nada de fiar, que hablaban una lengua incomprensible y que estaban obviamente muy borrachos. Y que al principio murmuraban entre ellos y después empezaron a gritar y después empezaron a patear las paredes y las puertas, y yo ya me daba por muerto. Yo ya pensaba que entraría un fopo con ta, nos mataría a todos. Y cuando aquello llegó al clímax, ¡clac!, se abrió la puerta y delante estaba Occidente. Nadie nos dijo nada. Fue como una especie de extraño castigo al que nos sometieron, ¿no? Luego supe que eran kosovares, que como eran yugoslavos, tenían un estatus especial que les permitía cruzar. Yugoslavia era titista, estaba en
para los que saben de la Guerra Fría, saben que Yugoslavia tenía otro estatus que permitía cosas diferentes, ¿no? Y luego me quisieron acompañar al hotel, cosa a la que me negué rotundamente. Pero de nuevo estamos en esta historia en la cual es casi como la descompresión de un buzo o de un astronauta, ¿no? Pasas de un sitio, ¡pop!, apareces en otro, ¿no? Esta tensión que queda muy reflejada en vuestros escritos, esta tensión de pasar de un lado a otro del muro, que creo que queda muy reflejada en el hecho de hasta el cambio de lenguaje corporal y no de lengua, pero sí de lenguaje. Esto es una cosa que creo que... No sé, tú piensas que... Yo creo que había un alemán del este, ¿no? ¿Cómo? Que los alemanes del este hablaban diferente. Ah, sí. Bueno, de hecho... Sí, pero otros diarios, otros teles. Bueno, excepto los que veían la televisión de Occidente. Sí, pero... Porque los alemanes del este, la mayoría, lo que hacían ya cuando empezaron a aparecer las parabólicas, es que ellos llevaban su vida en su fábrica, todo igual, todo muy, muy confortable y sin tener que trabajar mucho, porque se aplica el término ese de ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Y después, cuando llegaban a casa, cerraban puertas y ventanas y se pasaban todos a Occidente, ponían la tele y ¡zas!, ¿qué había ahí? Dallas, Dinastía, anuncios de Miele, de Mercedes, de Volkswagen, el mundo capitalista, con el peligro de que los denunciara algún vecino que fuera del comité. Era peligroso y de hecho se denunciaba a la gente y se perdía. Y entonces había lugares que tenían una denominación entre los ciudadanos, que era como un chiste, el sitio de los que no se enteran de nada, no recuerdo la palabra en alemán, que eran algunos valles a los que no llegaba la televisión occidental, ¿no? Uno de esos lugares es justamente Dresde, sí, donde ahora ha nacido el movimiento xenófobo Pegida, y que da la casualidad que en Dresde hay un 0,2% de inmigración, o sea que siguen sin enterarse de nada, ¿no? Molt bé, crec que és una conversa que podria durar tota la nit perquè és molt interessant, hi ha moltíssimes coses per explicar-nos. Jo potser ara obriria el torn a tots vostès si volen fer preguntes concretes i després tancarem nosaltres amb unes lectures. Hi ha alguna pregunta? Cap aquí. Molt bé. Jo la pregunta que voldria fer-los és fins a on ha arribat la reunificació. Es dir... ¿Hasta dónde ha llegado la reunificación? Sí, perdón. La pregunta es ¿hasta dónde ha llegado la reunificación? Es decir, yo no conozco realmente Alemania y entonces es que han quedado realmente bolsas de población, por ejemplo, en la Alemania del Este, eso que hablabas tú, un poco fuera del tiempo, es que hay parte de la población del Este que se siente discriminada, es que realmente se puede hablar de que, esto que habéis estado hablando del problema de la memoria y tal, se puede hablar de que unos han perdonado a otros o bien que unos se han adaptado a otros, o bien realmente hay todavía muchos puntos sin resolver en el proceso de la reunificación. Creo que hay, pero es como todo complicado, porque el régimen del Este, el régimen comunista, en este tiempo había muchos de Vietnam, de países comunistas, de África y de Asia. Y ahora en el Este el miedo de la inmigración es mucho más que en el oeste, porque detestaban los hermanos, como se llamaba el régimen, los llamaba hermanos, los hermanos de Angola, los hermanos de Vietnam, y los alemanes normales del Este
para ellos eran parte del sistema. Y ahora, en algunos de los pueblos alemanes del este, porque son parte de un país unificado, ahora buscan, el gobierno alemán busca sitios para los Asylbewerber, como se dice, ¿no? Los demandantes de asilo. Y hay mucho de eso de no quieren. Pero también hay que saber que los del oeste han pagado un impuesto de solidaridad hasta ahora, prácticamente. No, lo siguen pagando. Sí, pero ahora hablan por primera vez de acabar con esto. Y bueno, es que, por ejemplo, para dar un ejemplo un poco arriesgado, porque sin duda habrá gente que dice, pero ya lo pagamos, pero que pedir a los catalanes de pagar un sogenannte auch solidaridad para el sur, ¿no? Pero llamándolo impuesto de solidaridad. Es que en este caso es una parte, son 3 puntos sobre el IRPF que se suben en el año 91 con este nombre, que es el dinero que se destina a la unificación y que todavía se sigue pagando. Y que los bávaros, por poner un ejemplo, como que la CSU bávara funciona a su aire y es así como más derechosa que la CDU, en cada elección sale, es un tema electoral que luego vuelve a desaparecer una vez ya ha pasado la elección, ¿no? También hay un punto interesante que no hemos tocado, es que Günter Grass, que acabó de morir, ¿no? Él era contra la unificación. Quería que Alemania del Este quedaría como era. Y bueno, yo era contra, hemos hecho un debate y he dicho, en este caso, Alemania del Este habría sido nada que una colonia de esclavos del oeste. Así han pagado muchísimo para la reunificación en moralidad y en dinero, pero creo que en general se puede decir que el país está reunificado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo las nuevas generaciones, la gente joven, la gente hasta que tenga 30 años, que tenían 5 años cuando sucedió aquello, o incluso gente ya cercana a los 40, es un tema que han dejado atrás. Ya nadie se pregunta si son del este o si son del oeste. Y también hay que decir que y la canciller y el presidente son del este. Es también otro elemento importante es que tanto el jefe del gobierno como el jefe del Estado son los dos proceden del este, ¿no? Y en cuanto al tema de los vietnamitas, esto es muy gracioso porque, y volviendo ahora a Berlín, que es lo que estábamos hablando, Berlín es de las ciudades europeas, de las grandes capitales europeas, la única en la que la comida oriental está dominada por los vietnamitas, a diferencia de otros lugares en los que básicamente son los chinos los que tienen la hegemonía, aunque a veces en unos sitios con diferencias, ¿no? En París también hay mucho vietnamita y indochino, pero en Berlín es muy curioso cómo los vietnamitas se han hecho con este mercado, y la razón por la que los odiaban a los vietnamitas es muy curiosa, porque los vietnamitas del norte que llegaron a Berlín a trabajar en las fábricas, porque la RDA era la manufacturera de todo el bloque soviético. Por lo tanto, sus fábricas producían mucho para Rusia, los vietnamitas eran, digamos, privilegiados, a los que Vietnam del Norte les permitía ir a Europa y hacer sus negocietes. ¿Qué hacían? Lo primero que hacían era comprarse una máquina de coser y mandarla de vuelta a Hanoi. Con estas máquinas de coser que mandaban los vietnamitas que trabajaban en las fábricas de Chemnitz o de Dresde, los vietnamitas han construido todo su sector textil, que ahora nutre a Zara y a H&M y a todo eso. Y además
eso les proporcionaba dinero porque traían tejanos, blue jeans falsos, que los vendían, y entonces los vietnamitas tenían, tenían dinero en la Alemania del Este, lo cual provocaba un gran resentimiento entre los alemanes del Este, que eran gente que no tenía alegrías, por entendernos, en la vida. Y ellos se traían unos tejanos, en fin, dominaban mucho el comercio, son un pueblo muy comerciante, se las arreglaban para tener cosas que eran inaccesibles, y eso creó ese resentimiento tan curioso. Perdona, otro aspecto, si te recuerdas, ir en un restaurante del Este era una aventura, porque ellos, ¿cómo se dice? Bote imposible, no. Y no ganaban más, y por eso eran muy, muy desagradables. Muchos, sí. Puede sentarse allá. Ya, sí. Así. ¿Tú habías ido alguna vez al Ganimet, al restaurante de Bertolt Brecht, el que estaba al lado del teatro? No. Era un restaurante tradicional del Berlín loco de los años 30, y estaba en una decadencia horrorosa, con unos cortinones que se caían, y los camareros eran tan antipáticos que es que te echaban directamente, te echaban, era horroroso. Uno no podía hacer ni la nostalgia de decir, bueno, vamos al restaurante donde se sentaba Bertolt Brecht, ¿no? Mejor quedarse fuera. Y los restaurantes se llamaban Moscú, Budapest, Bucarest, así, ¿no? Y era todo un catástrofe. Y cocina malísima. Sí, bueno, sí. Otras preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Cosas serias. La senyora aquí davant. Aquí davant, a la segona filera. Quería preguntarle sobre qué opinan sobre la idea, que es mía, pero la he leído en algún sitio, de que la Alemania del Este ha conservado mejor la cultura alemana que la Alemania del Oeste, excepto Berlín, por supuesto, pero todas las ciudades, Dresden, Weimar, Leipzig, para nosotros es un poco la cultura alemana de los 19, 18, 19. ¿Es así o creen que Alemania del Oeste también la conserva? Sí, bueno, hay que decir que finalmente hay dinero para hacerlo. Weimar, por ejemplo, la biblioteca famosa de Amalia, ¿no? Pero no se puede decir que en Stuttgart o en el oeste no había ópera o teatro fantástico. Y cultura está en mucho más que, por ejemplo, en Holanda. No han destruido tanto la cultura en el oeste. No me exprimo no muy bien. Han perdido 25 años del este y más. Ahora si uno viene a Weimar o la biblioteca pero muchos otros ejemplos no conozco. Yo creo que hay un aspecto que quizá explicaría esta percepción, y es que en la Alemania Occidental, en la República Federal, la reconstrucción de las ciudades y de los monumentos viejos destruidos por la guerra se hizo en la década de los 60 y de los 70, y se hizo de una forma espantosa. Fue en fin, todos aquellos arquitectos deberían haber sido fusilados directamente. Cosa que no es el caso ahora mismo, en los últimos 25 años, ¿no? Porque las técnicas de restauración y de reconstrucción han avanzado muchísimo, y en el este no se hizo nada porque no había dinero para hacer nada. Solo en Berlín, y era una de las grandes quejas, Honecker, cuando quiso ser prusiano, reconstruyó la Gendarmenplatz y 4 cosas más, ¿no? Pero también el teatro Maxim Gorki y todo eso sí, en Berlín el ensemble con Brecht, esto en Berlín sí, pero fuera de Berlín no se tocaba nada porque no había faltaba ni pintura, dinero, ¿no? para muchas cosas. Faltaba verdaderamente dinero, y ahora han reconstruido, por ejemplo, en Leipzig y en Dresden mucha cosa. Creo que por eso está mejor. Sí, y barrios enteros. Estuve en Potsdam, por ejemplo,
Potsdam, han reconstruido el barrio holandés de Potsdam. Es extraordinario como lo han reconstruido. Estaba en ruinas, pero no había sido tocado. O sea que se podía reconstruir porque no había habido pegotes ni añadidos, simplemente se había dejado. Y Potsdam es realmente sorprendente lo que han hecho. Y en Dresde han reconstruido la Frauenkirche de una montaña de escombros, que yo he estado en esa montaña de escombros, que era un memorial con un jardín de rosas. Allí fue donde Kohl dio por primera vez, saliendo de su visita con Modrow en diciembre del 89, cuando sale y se encuentra con toda esta gente que le espera justamente en esa colina que era la Frauenkirche, y escucha por primera vez que en vez de... El eslogan era Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, y allá la gente empezó a cantar Wir sind ein Volk, nosotros somos un pueblo. Y a Kohl se le abrieron los ojos y dijo, Tate, este es el momento. Eso fue en esa montaña de escombros, que era la Frauenkirche, que era la única cúpula luterana que rivalizaba con la del Vaticano, y la han reconstruido con las mismas piedras, y ahora ya que han pasado 15 años, uno diría que ha estado siempre allí, ¿no? Sí. No hi ha més preguntes? Molt bé, doncs aleshores tancarem amb una lectura d'un petit text. Si vols començar, Josep Maria, llegeixes tu i tancarem amb... Sí, si no plau. La noche del 9 de noviembre de 1989, el pastor Fritz Dogerlo regresaba a su casa en Potsdam por una carretera oscura cercana a la frontera. Había asistido a una intensa y agitada reunión de jóvenes catequistas protestantes de la Alemania comunista. Habíamos discutido muy vehementemente sobre cuál sería el futuro de la RDA y cómo iban a cambiar nuestras vidas con todo lo que estaba pasando en el país. El régimen de Berlín Oriental se tambaleaba desde hacía meses. Quien llega tarde es castigado por la historia, había advertido el propio Mikhail Gorbachev. Los ciudadanos votaban con los pies lo que les robaban en las urnas. Decenas de miles se pasaban a la Alemania federal a través de los países vecinos. Pocos días antes, cientos de miles de personas pedían cambios en una manifestación monstruosa en Berlín Oriental. Ni Dogerlo ni sus catequistas contemplaban remotamente la posibilidad de que el muro podía venirse abajo. Si alguien les hubiera dicho aquella noche que antes de un año Alemania se habría unificado, lo hubieran tomado por loco. Recuerdo que defendíamos que teníamos que hacer nuestras propias experiencias y seguir juntos nuestro propio camino, asegura. Antes de volver a casa, el pastor quería pasar por una pequeña parroquia cerca de la frontera para charlar con un grupo de jóvenes. Conducía por la carretera cuando unos policías, ¿sabe lo que eran los fopos?, me dieron el alto. No era nada agradable pasar un control de policía si uno era ciudadano de la RDA. Me pregunté si había hecho algo malo, algo equivocado. Bajé la ventanilla y vi una cara sonriente que me dijo, si lo que quiere es pasar a Occidente, está yendo en la dirección equivocada. Tiene que ir en el otro sentido. Le di las gracias, le dije que no quería pasar al otro lado, que tenía una cita. Se fueron, subí la ventanilla, me quedé en el coche, me di cuenta de lo que estaba pasando. En un instante, toda mi imagen del mundo saltó en pedazos. Molt bé, i de la novel·la de Cés Notteboom, El dia de totes les almes, el Cés ha seleccionat un fragment molt curt i fent honor a la seva fina ironia, veuran que és un text curt però intens. Jo el llegeixo en la traducció de Julio Grande i tancarà l'acte ell, que el llegirà en l'original alemany. Poco después apareció una tabla sobre la que había un tarro con manteca de cerdo, unas cuantas rebanadas de pan áspero, casi negro, y un pedazo de queso que alguien había guardado alguna vez en la Edad Media dentro del armario y que hasta ahora no se había vuelto a encontrar. Handkäse. Perdó pel meu alemany, perquè això ja... Realmente
A lo que más se parece es a una pastilla de jabón de lavar, dijo Víctor. ¿Por qué le llamáis a esto queso? Es algo con lo que se puede sellar cadáveres. Lutero, Hildegard von Bingen, Jacob Boehme, Novalis y Heidegger han comido de este queso, dijo Arno. Lo que hueles, ese aroma penetrante, es la variante alemana de la eternidad. Y lo que ves, esa materia brillante y al mismo tiempo mate, transparente, que se parece poco a la cera, eso, alguna vez, podría llegar a convertirse en la esencia misma de mi amada patria. Introdujo el cuchillo con fuerza. Ese es mi fondo. Sí, este fragmento corto es cuando mi protagonista, que el cameraman de CNN, vuelva después de haber visto cosas atroces a Berlín con un grupo pequeño de amigos alemanes y holandeses y se extraña sobre el queso. Herr Schulze war wieder am Tisch erschienen. Sein Sohn, der das Aussehen eines bösen Engels hatte und die Manierismen seines Vaters, hatte inzwischen abgeräumt. Wie eine Marionette streckte er seinen steifen Arm zu dem leeren Fleck aus und fragte, was da jetzt hinkommen sollte. Creo que me equivoco. Es que casi nunca leo mis libros. Bueno, vamos con el queso. Kurz darauf erschien ein Brett und darauf ein Topf Schmalz, ein paar Scheiben grobes, fast schwarzes Brot und ein großes Stück Käse, das jemand irgendwann im Mittelalter in den Schrank gelegt und das man erst jetzt wiedergefunden hatte. Handkäse. Es sieht eigentlich noch am ehesten aus wie ein Stück Seife, sagte Victor. Warum nennt ihr so etwas eigentlich Käse? Das ist etwas, womit man Leichen versiegelt. Nein, Luther, Hildegard von Bingen, Jakob Boehme, Novalis und Heidegger haben alle diese Käse gegessen, sagte Arno. Was du riechst, dieser penetrante Gestank, das ist die deutsche Variante der Ewigkeit. Und was du siehst, diese glänzende und zugleich matte, durchscheinende, leicht talgig aussehende Materie, das könnte durchaus die mystische Essenz meines geliebten Vaterlands sein. Und er stieß sein Messer hinein. Bueno, gracias.